Estamos haciendo la rifa de asientos. Buenos días, gracias por estar aquí en nuestro día fuerte del festival, después de la presentación de ayer, que espero que os haya gustado. Tenemos hoy la primera mesa, que es, como yo creo que toda la programación, muy interesante. Vamos a hablar con los autores locales, que hay que fomentar, hay que comprarles y hay que leerles, ¿no? Y ellos nos van a contar por qué, bueno, nos van a contar lo que quieran, que se va a encargar Luis Ángel Fernández de Toño de presentarlos y de que después podéis hacer las preguntas que queráis, estar charlando un poco con ellos. Así que los protagonistas son ellos y ahí empiezan. ¿Un aplauso o qué? Hola, buenos días. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Y bueno, vamos a hablar de estos tres libros. Yo me los he leído y la verdad es que me han gustado muchísimo. Empezamos por el de Kepa, ya que lo tengo aquí a mi izquierda. Y este es el lazo del diablo. Bueno, escribí una pequeña reseña cuando terminé el libro y estos son las impresiones que me dieron. Nos encontramos ante una novela negra pura, en la cual el color predominante es el... Ah, no, perdón. Es el de Naima. Eso es por leer mucho. Ya. Eso sabes, porque no me he puesto las gafas. No quiero reconocer que me estoy quedando cegato y me cuesta. Ahora sí. El lazo del diablo. Es un thriller de espías al más puro estilo Tom Clancy, John le Carré o Frederick Fosdick. Está ambientado en Norteamérica y tiene todo lo que debe tener una novela de estas características. Senadores corruptos, agentes del FBI, SEALs, el sheriff del condado. Incluso se menciona a varios presidentes estadounidenses como George Bush, Donald Trump o Joe Biden. En la trama no se deja nada. Corrupción de menores, crímenes intrigantes, terroristas islámicos, el fin de la humanidad. Los giros son continuos y junto con capítulos cortos enredan la historia hasta crear un vórtice que atrapa al lector y no puedes dejar de pasar páginas. La obra es trepidante y brutal, desde el principio hasta el final. No hay un momento de descanso o de relax. Yo que soy aficionado al ciclismo me recuerda al descenso por una montaña muy empinada en la cual no te puedes relajar porque no hay ningún plano. Y bueno, estos son las impresiones que me dieron este libro, que la verdad es que me encantó. Y nada, bueno, ahora vamos a seguir con El crimen del Carabanchel. Vale, este libro es una crónica negra. Está escrito entre los dos, entre Julio Corral y Marian Tarazona. Bueno, perdón, que no he presentado a Kepa Meta, vale. Y ella es Naima Muñoz, ¿vale? Vale, este libro es un libro periodístico, es una crónica negra, un ejercicio periodístico de primer nivel. También podríamos compararlo con los docudramas que se han puesto tan de moda en las plataformas de streaming. Cada capítulo del... Y ahora presento el de Naima, que es el juego de la inocencia. Y... Vale, nos encontramos ante una novela negra pura, en la cual el color predominante es el gris. La autora utiliza tres narradores, dos en primera persona, Héctor y Aisa, y un tercer narrador testigo. Y lo cierto es que el resultado es excelente. El libro tiene muchas interpretaciones y un sinfín de lecturas. Nos recuerda, además, que tras una cara bonita, un cuerpo fibroso y una sonrisa arrebatadora, puede que se esconda el mayor de los demonios. Podríamos definirlo también como un cuento de hadas moderno, donde Aisa es la heroína que roba comida al ogro para alimentar a los suyos. Es un ser puro al que ni la inmundicia que la rodea consigue mancharla. A Héctor podríamos interpretarlo como su escudero. Está ambientada en Granada. No obstante, nos describe el mundo y la ciudad que se esconden detrás de las fotos de los turistas, donde hay gente que tan solo puede sobrevivir, personas para las que es imposible pensar en un futuro, que se limitan a ver pasar los días. Bueno, pues estas son las impresiones que me han dado estas tres novelas. Y vale, ahora voy a hacer un turno de preguntas, voy a empezar por Kepa, de nuevo, con el lazo del diablo. Vale. Y bueno, la primera cuestión que se me plantea es, Kepa, ¿cómo generas una traza tan compleja como el lazo del diablo? ¿Tenías decidido meter todos los elementos desde el principio o se te fueron ocurriendo según lo ibas escribiendo? Bueno, a decir verdad, en esta novela ya partía con un punto de ventaja, ya que en parte tiene lugar
en el sitio donde se desarrolla Estado Límite, que fue mi segunda novela, y es la primera ambientada en Estados Unidos. Entonces yo ya partía con el efecto, digamos, de ambientación, ya conocía el lugar y tal, y ya jugaba con eso. Y luego también que para El Lazo del Diablo rescaté algunos personajes de Estado Límite, con lo cual, bueno, pues ahí ya tenía un 25%, digamos, de la trama ya estructurada. Pero luego faltaba el 75%, ¿no? Y entonces ahí pues metí al FBI de Carolina del Norte, a la desaparición de un senador republicano muy influyente en Estados Unidos, y bueno, luego ya el fanatismo islámico, armas bacteriológicas, las fuerzas especiales. No, todo. Entra Sí, todo, o sea, no se todo. deja nada. Digo, Todos los ingredientes que se pueda sí. incluir en un thriller. Y la estructura, bueno, pues un thriller pues es muy complejo. Los que sois escritores de thriller sabéis que es una estructura muy compleja en la que no puedes dejar nada al azar y todos los personajes tienen que estar miméticamente bien hechos, ¿no? Sí, no, además, y luego, pero estos giros que cuando ya aparece, sobre todo al final, que dices, bueno, ya parece que se está arreglando todo, bueno, no quiero desvelar mucho, pero al final te deja tronchado, o sea. Sí, que yo soy siempre de finales inesperados. En todas mis novelas veréis que los finales son siempre lo que se queda el lector, digamos, que no lo espera. Igual algunos se enfadan con esos finales. Sí, algunos ya... Bueno, pues ahora vamos a ir por el crimen del Carabanchel. ¿Por qué habéis escrito sobre este hecho? ¿Conocíais el crimen por algún familiar o conocido? Porque, bueno, yo soy de Vitoria de toda la vida y no tenía ni idea de este crimen, que son... Un tipo entra en un bar y mató a 5 parroquianos, así con una pistola. Y luego murió por disparos policiales en la estación de tren. Y vamos, la verdad es que parece que era un crimen, o sea, que tiene que ser muy famoso, pero estaba como silenciado, ¿no? Aquí en Vitoria. Sí, la responderé yo porque en realidad sí que me lo encontré yo por casualidad. O sea, fue un día, no recuerdo, que estaba investigando en la Fundación Sancho el Sabio y vi que había por ahí un par de ejemplares del periódico El Caso, el mítico Caso, y dije, bueno, algo interesante tiene que haber. Los pedí para consultarlos y me encontré este crimen. La verdad es que yo no había oído hablar jamás de él, pero bueno, quise mirar a ver si descubrí algo más. Y una de las grandes dudas que tenía era dónde estaba ubicado el bar en el que ocurre, el bar Carabanchel. Entonces me acerqué a la Florida, vi un grupo de ancianos que estaban por ahí paseando, les pregunté y fueron los que me dieron la primera pista de que algo extraño había tras este crimen. Desde luego no era en absoluto lo que nos había llegado hasta el momento, porque bueno, la versión oficial siempre fue que había sido una persona que en un ataque de locura entró al bar y disparó al azar. Pero bueno, luego investigando, sobre todo mucho fruto de las casualidades, el encontrarte en un momento dado con una persona que te da una pista, con otra que te pone, te entrega un documento, cualquier cosa, y hemos ido descubriendo, gracias a todo ello, toda una trama real, porque bueno, así como estamos, digo también para no confundir a los lectores, lo nuestro no se podría considerar realmente una novela negra, aunque está ahí, como has comentado tú, hay una parte novelada y una parte de ensayo, pero no es realmente algo histórico, algo que ocurrió. Y es eso, o sea, nos hemos encontrado una trama que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y sí que es cierto lo que comentabas, que lo ponemos en el libro, el crimen del bar Carabanchel es un poco el secreto de familia de Vitoria. O sea, toda la gente que vivió aquella época lo recuerda perfectamente, pero nadie habla de ello. Sí. Incluso ahora, bueno, sí que últimamente, a raíz de salir el libro, sí que hemos tenido suerte. Ha habido gente, incluso personas implicadas, familiares de víctimas, familiares del asesino, gente que tuvo que ver por distintas circunstancias, por fin se empiezan a decidir y a hablar. Claro, es que este libro tiene un reportaje mínimo, si no una serie, mínimo. Lo que pasa es que parece, además, en una ciudad como Vitoria, que en los años 50 que podía tener 100.000 habitantes. No lo sé, pero marcó a la ciudad. Sí. O sea, hablamos de
de un crimen que es que hizo que se cerraran todos los negocios de Vitoria, todas las calles estaban llenas de crespones negros. Sí. O sea, en los periódicos, iba a decir ocupó portadas, no, ocupaba portadas y ocupaba montones de páginas contando, pero siempre eso, contando una versión interesada del gobierno de aquella época, de la dictadura de Franco, que desde luego no tenía ningún interés en que se conociera la verdad de lo que había pasado. Ya. Vale, ahora vamos con Naima. Y a mí lo que más me ha gustado de este libro, lo que más me ha llamado la atención, es que hayas usado 3 narradores. ¿Cómo haces para hacer un libro con 3 narradores? O sea, si es complejo con uno, con 3. Yo una vez escribí uno con 2 y me volví loco. Entonces, es lo que me ha alucinado de este libro. Pues básicamente es tomar muchas notas, releértelo muchísimas veces porque siempre va a haber algo que se contradiga. Entonces, bueno, te tienes que poner siempre en la piel del personaje en el que está haciendo de narrador. No va a ser lo mismo la parte de Aisha, que lo ve todo desde su punto de vista de una chica más joven, que ha tenido una historia diferente, al punto de vista de Héctor, que ha estado maltratado por la vida de todas las maneras posibles. Entonces, claro, te tienes que convertir en un poco bipolar. Una parte eres tú, que eres el narrador externo, luego está Héctor y luego te tienes que convertir un poco en Aisha. Y es llevar un control de fechas, de horas, de personajes, de sucesos bastante complejo. Ponerte posits alrededor del ordenador y intentar mantener la cabeza en su sitio. Ya, pero claro, o sea, además es que cuando escribes como Aisha, es una persona. Claro. Y a veces dices, bueno, a ver, la escritora es joven, es ella. Pero luego cuando escribes como Héctor, es Héctor. O sea, es un tío bateado por la vida, que es un sobrado, que le da igual todo. Y, joder, pues es que o sea, todo es creíble. O sea, que realmente sí que te conviertes en Héctor o te conviertes en Aisha. No sé qué quiere decir eso de mí. No, pero Héctor, como ya salía en el libro anterior, en la primera parte del Juego de la Moneda, es como que el personaje ya estaba hecho, ya tenía un recorrido, ya tenía forma propia. Entonces es más fácil, es seguir con el mismo personaje de la primera novela. Ya, vale, pero muy bien. Bueno, ahora volvemos al Lazo del Diablo. Y necesito gafas. Sí. A ver, es sobre el senador George Bennett, que es al que secuestran, es el que inicia la trama. ¿Por qué crees que una persona que lo tiene todo puede llegar a esos extremos de maldad? Y no vamos a no podemos desvelar mucho, ¿no? Porque fastidiamos un poco la trama, pero... Bueno, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a una psiquiatra criminalista, Julia Shaw, a raíz de la presentación de su libro Hacer el mal, que decía que la mente humana está preparada para poder disfrutar, digamos, suena fuerte, ¿no? Disfrutar del sufrimiento ajeno, ¿no? Y que incluso está preparada pues, para ver muertes o incluso para matar, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos ver a diario, un vecino ejemplar, un padre ejemplar, un esposo ejemplar, que de repente pues mata, asesina a su mujer, o agrede sexualmente a una mujer, o se lía a puñetazos con el primero con el que se encuentra, o incluso es detenido por tener material pedófilo, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto hace poco, un profesor de matemáticas, una auténtica lumbrera, y de repente pues, se dedicaba a lo que se dedicaba, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, nos preguntamos, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo puede llegar una persona normal, psicológicamente normal, llegar a esos extremos, ¿no? ¿De dónde saca tanta maldad, tanta perversión, tanta violencia? Y es lo que sucede con el senador republicano por Carolina del Norte, lo diré. George Bennett. Sí, George Bennett, que es un hombre ejemplar, un político influyente, es íntimo de los Bush, de la saga Bush, es un héroe de guerra en Vietnam, pero que cuando se encierra en su biblioteca, en su mansión, se convierte en otra persona, en un hombre sin escrúpulos, un hombre despreciable, ¿no? Lo tiene todo en su vida, pero el lado oculto es lo que lo desconoce la sociedad americana que tanto lo idolatra, ¿no? Y bueno, pues es eso, ¿no? Que al final es ese lado negativo que tiene toda persona.
Ya. También puede ser que como lo tiene todo, ¿no? Probablemente. Tiene que ir un poco más allá, un poco más allá, Claro. un poco más allá, hasta que pierde el rumbo. Pero sí, y hombre, lo cierto es que hay gente así. O sea, sabemos que hay gente así, hay monstruos, pero no podemos verlos. Ese es el problema. Sí. Vale, volvemos al crimen de Carabanchel. Bueno, mi padre cuando me vio con el libro me lo quitó de las manos y se lo leyó en una tarde prácticamente. Y él tenía también sus propias teorías sobre ese crimen. Calculo que mi padre tendría unos 10 años o así con ese crimen. Vale, habéis escrito el libro entre los dos. Eso tiene que ser difícil, ¿no? ¿Cómo hacéis para poneros de acuerdo? Yo escribo la parte novelada, yo escribo la parte más periodística, digamos, o ha sido todo así como un pupurrí, escribo esto o lo otro. ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo? En principio sí que podía parecer que es difícil, pero Julio y yo contábamos con una ventaja, y es que hemos escrito muchas cosas juntos. Hemos escrito muchos artículos, hace muchos años que nos conocemos y ya más o menos sabemos de qué pie cojeamos cada uno. En ningún momento nos planteamos escribir uno una parte, no, sino que fue surgiendo. Venga, ahora vamos a hablar de, lógicamente el primer capítulo es el del asesinato. Y pues normalmente sí que es cierto que como él llevaba más tiempo con la búsqueda de datos, él metió más horas en lo que es el ensayo. Y yo pues hacía más la parte de novelado, pero al final todos metimos mano en las dos partes porque pues siempre tienes algo que aportar, una opinión, esto queda un poco feo, no, aquí dale más chicha. Pero sí que es cierto que todos los cambios, eso es verdad, todos los cambios que uno de los dos había pensado, oye, no, pues esto, todo lo hemos aceptado. O sea, que en realidad se puede decir que sí, que lo hemos escrito todo entre los dos. Pues muy bien. Y ha sido bonito, porque yo al principio yo tenía miedo. Le comentaba antes a Ana que Javier está ahí. Que Julio es más tranquilote, yo soy más nerviosa y decía, buah, ya verás tú, yo llevaré escritas 7 cosas y él no llevará más que una, me voy a poner de los nervios, nos vamos a enfadar. Y no, nada, muy bien, muy bien. La verdad que hemos cogido un ritmo muy bajo. Y muy satisfechos, los dos, ¿no? Ya, pero por ejemplo, yo muchas veces has escrito algo, pasan 3 meses y dices, ¿esto que escribí? Lo vuelves a mirar, pues lo voy a cambiar. Claro, ya no es lo mismo que lo cambie una persona que haya dos. Es que no nos daba tiempo, porque La verdad es sí que que es cierto que te cuesta coger el hilo, pero cuando empiezas, cuando ya coges un ritmo es bom, 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 bom. Claro que lo hemos Era continuo, o sea, sería difícil entender la relación que tenemos. O sea, bueno, Marian vive en Tarazona, en Estella. Es de Tarazona, pero vive en Estella. Yo estoy aquí en Vitoria. Pero las mañanas, porque mi trabajo es siempre de tarde, las mañanas las dedicamos a esto. O sea, nos podemos pasar, yo siempre lo he dicho, su familia tiene una paciencia conmigo terrible porque es llamadas de teléfono, WhatsApps, correos electrónicos, es continuamente. Y lo que es las mañanas nos dedicamos a trabajar en estas cosas y luego por las tardes ya es cuando las comentamos. Cuando yo paro en el descanso, en el trabajo, llamamos y es cuando las comentamos. Pero lo que dice Marian es algo continuo, no hay pausas, no es el escribimos, vamos a revisar, o sea, lo vamos haciendo, acaba el trabajo final y está acabado. Y le hemos dado tantas vueltas quizás que siempre queda, o sea, lo que queda es algo que estamos muy a gusto los dos con lo que hemos escrito. Y confiamos en que también los lectores estén a gusto con ello. Yo creo que sí, cualquiera que lo lea le va a encantar. Luego el formato del libro también me gusta mucho como es, no sé, a mí me ha encantado todo. Es que lo que no queríamos es hacer tocho. O sea, entendemos que, sobre todo porque tiene, ya puedes perdonar, de vez en cuando párame, porque empiezo a hablar y no paro. Ya te parará. Al tener una parte de ensayo... No sé cómo. Al tener una parte de ensayo, para cierta gente puede ser un poco complicado de leer. O sea, no es lo mismo, desde luego, leer una novela que es muy amena, que es muy así, que leer eso, datos y datos y datos, que son muy importantes, muy necesarios, pero hay veces que coges algún libro de ensayo que es... te recuerda cuando estabas en el colegio estudiando. Sí, no, pero no Entonces, no había que esa buscar. sensación, No, por eso queríamos hacer sobre todo capítulos cortitos, cosas amenas, un libro que puedas coger, empezar a leerlo, y decir, bueno, acabo de terminar
este capítulo. Me doblo la página. Yo soy de Bueno, los que la doblo. Yo también. No, y ya ves que lo he marcado. Bueno, es que para eso es un libro. Hecho con- Y ahora lo cierro y mañana sigo leyendo. O sea, no pierdes el hilo. No tiene nada que ver lo que has leído en un capítulo con lo que te vas a leer en el siguiente. Y era la idea, o sea, un libro fácil de leer y que lo pueda leer cualquier persona, incluso gente que no ha leído absolutamente nada. Ya. Vale, bueno, ahora vamos con el juego de la inocencia, con Naima. Bueno, esto te lo pregunto porque me parece que los personajes están como muy bien hechos, o sea, tienen mucha profundidad. ¿Y te identificas con alguno de los personajes? De este en concreto no. Con No. alguno del primero sí, pero de este en concreto supongo que hay un poquito, siempre dejamos un poco de nosotros en cada personaje. No hay un rasgo mío en cada uno de los personajes, pero no hay un personaje que diga, esta soy yo o este soy yo. Intento también un poco hacer como hacen los actores, ¿no? Un actor va a interpretar un papel y se sale de su personalidad completamente. Pues yo intento hacer eso con mis personajes. Hacer personas completamente distintas a mí, pero siempre van a tener un poco mi marca. Ya. Y luego, bueno, describes una Granada, bueno, tú eres de Granada, ¿no? Supongo Sí. que la conoces, una Granada que está muy alejada de la imagen que tenemos de foto de postal, ¿no? Que detrás hay, bueno, unos camareros, luego están los ocupas, ¿no? Que más o menos sobreviven. Eso me ha gustado mucho. ¿Conoces ese mundo o conoces a alguien que te...? Conozco, pues está en la calle. Tú vas por la calle, basta que vayas un poco más tarde de la cuenta y lo ves, sobre todo en pandemia, cuando teníamos el cierre de negocios temprano. Yo salía de trabajar un poco más tarde, trabajaba en una escuela, y vas por la calle y pues lo veías, todo lo que sale en el libro lo veías. Y sí, vas por las calles del Albaicín, el barrio más turístico de la ciudad, y ves casas de ocupas y ves la gente en la calle, y vas al Paseo de los Tristes, que también es la parte baja del Albaicín, y ves todo el río, que hay un río, lo ves todo lleno pues, de gente que vive en las cuevas de la montaña de enfrente, y sabes cómo viven. Y sí que de más hace años sí que tenía contacto con gente que sí que era amiga de algunos que vivían en esas cuevas. Entonces no lo he vivido de cerca en el sentido de que me he metido a hablar con ellos, no, pero sí que sé perfectamente cómo funciona y cómo es, Ya. de mano de otra gente. Bueno, además hoy hay una cumbre allí, ¿no? Sí, grandes toda la mandatarios, semana ¿no? he estado, sí. Ha sido una casualidad. Bueno, estaba todo calculado. Le hemos llamado a Pedro y le hemos dicho... vale, bueno, volvemos al lazo del diablo y a las gafas. Vale, en el libro, por ejemplo, los problemas como madre del agente especial Samantha O'Brien, bueno, y luego otros problemas que tienen el sheriff y el agente especial, ¿cómo era? Stanley. Warren Stanley. Warren Stanley, sí. Eso también le da mucha humanidad al libro y a mí me ha llegado mucho, sobre todo, lo de los problemas como madre, igual porque soy padre desde hace ya 10 años, pero bueno, todavía los tengo pequeños y digo, pues si lo tengo que dejar aquí e irme al otro lado del país, encima en un país como Estados Unidos, que es un continente, y dejar a mis hijos aquí, pues no sé, me sentaría muy mal, sería duro. Y eso es lo que hace la gente especial. Bueno, la perfilación de los personajes, como bien sabéis, es muy importante para cualquier novela, cualquier tipo de novela, sea novela negra, thriller, rosa, cualquiera, ¿no? Entonces, los tienes que construir muy bien para que el lector se funda con ellos. Prácticamente, o sea, los autores somos los padres de esos personajes, ¿no? Los construimos pues a imagen y semejanza, digamos. Entonces, con la agente especial del FBI por Carolina del Norte, Samantha O'Brien, es una persona de mucho carácter, que bueno, sufre un divorcio traumático mientras ella está embarazada, que acaba con la marcha del marido, la deja ahí abandonada. Se tiene que hacer cargo del embarazo mientras trabaja. Luego viene su ascenso como agente especial del FBI. La infancia, que ya cuando desarrolla la acción, la cría ya tiene 6 años, tiene que perderse, o sea, sacrificar la infancia de la hija por un empleo
que le priva de, pues eso, de minutos de pasar con ella y de pasar muchas noches en el despacho y así, ¿no? Entonces, bueno, yo quise con esa construcción del personaje que el lector la conociera a fondo, al fin y al cabo es la protagonista de la novela, y que, pues eso, que se fundiera, digamos, con ella, ¿no? Luego también, bueno, en este tipo de novelas no se trata tanto de hablar del presente de cada personaje, sino también de todo el pasado que lleva. Y en la novela negra y en el thriller, por lo general, los personajes arrastran un pasado traumático, ¿no? Todos tienen, como habrás visto en la novela, todos tienen algo, como por ejemplo el sheriff del condado de Snohomish, que también tiene su pasado traumático, o el agente Warren Stanley del FBI de Seattle, ¿no? Entonces, bueno, pues más que nada es eso, ¿no? Que dar a conocer un poquito la historia de cada personaje y que el lector se funda con ellos. Lo que decía ayer Juan Gómez Jurado, ¿no? Que el lector, nosotros ponemos los personajes en el tablero y luego nosotros luego los lectores los tienen que conocer a fondo, les tenemos que dar unas pistas para que los conozcan a fondo y fusionarse con ellos, ¿no? Quererlos, llegar a amarlos, ¿no? Sí, que pues, al final yo creo que el que escribe la novela es el lector, ¿no? Porque es el lector el que hace luego la construcción. Cuando tú le estás poniendo eso, pero luego el lector se hace la construcción de todo lo que está pasando, de cómo es el personaje. Claro, no puedes decir, se levantó, se lavó los dientes, se rascó una oreja, eso es un aburrimiento. Entonces, el lector ya se imagina todo eso y luego lo construye. Sí, hay que profundizar. Sí, no quedarte en una descripción, sino profundizar. De hecho, vale, y claro, como te parecía poco cañera ya el thriller, ¿no? Sí. Que los personajes también tengan una vida un poquito o bastante jodida, ¿no? Sí, sí. Vale, joder. Bien, otra cosa, ahora que no nos oye nadie, con lo del crimen de Carabanchel, a Julio y a Marian. ¿Tenéis alguna teoría sobre los motivos por los que el tipo este mató a los cinco parroquianos? Esta es complicada, sí que tuya. Ah, claro. Es muy personal eso. Yo me he creado la mía eso también. Es muy personal, ¿De verdad quieres que te dé mi opinión? Bueno. Yo creo que le engañaron a Arturo. ¿Le engañaron? Sí. Yo creo que le dijeron, mata a estos que vas a tener tu compensación. Y la tuvo su compensación, le pegaron un tiro. Se lo cargaron, sí. Sí, es evidente. A ver, Pero ¿por qué querrían matar a si eran 5 concejales franquistas, al fin y al cabo? O bueno, uno era juez. Sí, eran todos... estaban todos metidos en el sistema, eran parte del sistema. Pero lo que es extraño... Es que es muy raro. Por eso te digo, es que lo de la opinión... Bueno, si hay alguien que tenga alguna opinión sobre esto, puede decirlo. Yo creo que todo apunta a eso. Sí. Entonces, lo que se corrió en mi historia fue que ellos tenían muchos pisos en la calle Postas, y en la calle Postas pusieron unas farolas de tipo las calles San Sebastián y San Góngora, en medio de las calles, en medio de la calle, y que lo querían cobrar a los vecinos. Entonces, ellos se vieron tan desbordados que cogieron los concejales y se los quisieron cargar. Por eso, simplemente fue económico, pero vosotros parece que fue político, porque después leí que en la guerra se fue con un barco desde Barcelona hasta Francia y tal. Y luego que en el cementerio una persona, cuando estaban limpiando la tumba de ellos, se acercó allí, pues este señor era muy bueno porque nos salvó y tal. Eso lo ponéis en el libro. Sí. Entonces me ha chocado un poco la idea que teníamos los de a pie en aquel entonces y que éramos unos críos y luego no sé qué iba a decir. Bueno, a ver, pues eso, que también quería decir otra cosa, pero se me ha ido ahora en este momento. Que el crimen también tenía motivaciones políticas.
Sí, eso hombre, es lo que ponéis vosotros, pero aquí lo que se salía parece que era más económico, lo que se corría por la ciudad, que era más económico por esa carga fiscal que les querían poner. ¿Eso lo habéis visto vosotros en algún sitio? Dos cosas. Hay que tener en cuenta que muchas cosas que ponen la recreación es una recreación. O sea, la parte novelada habrá datos que sean fidedignos y otros medio inventados, por así decirlo. Lo que hay que tener en cuenta son de verdad los datos del ensayo, lo que es la explicación del porqué. Lo que dices tú, se ha dicho que había sido por política, incluso porque uno de los que mató y él tenían la misma novia o amante o no sé qué. O sea, por decir, se han dicho muchas cosas. Que eran familiares incluso. Que eran familiares, el asesino con los dos Santa María que eran hermanos. El problema que hubo en esa época quizás es que no es como ahora, que se pueden hablar las cosas, comentar. Ya. Usted lo recordará perfectamente, o sea, lo que te decía el cura, lo que te decía el guardia civil y también, o sea, lo que te decía tu padre, iba a misa y eso no se discutía. Entonces, sí que hubo muchísimos rumores, o sea, pero siempre había que hablarlo en voz baja, a escondidas, sin que nadie te escuchara, porque es que yo incluso soy bastante más joven, pero sí que viví la época final del franquismo. Yo recuerdo, no tiene que ver con el libro, pero para hacernos una idea, el día que murió Franco, cuando nos dijeron es que tenéis que ir a casa y no podéis hablar con nadie por el camino. O sea, había ciertos acontecimientos en España que es que no se podía hablar. Entonces eso ha dado pie a eso, a multitud de teorías. Yo no descarto ninguna, absolutamente ninguna, pero es que tampoco le puedo dar credibilidad a ninguna. Sí que, si hay algo que nos han achacado muchas veces es la rabia que se queda la gente con... Esperaba que me dijeras tú el final. Sí. Y es un libro en el que el final lo pone cada persona. Estoy seguro de la gente que haya por aquí, si alguno lo ha leído, si nos ponemos a hablar, va a haber 6 o 7 o 8 teorías y cada uno vamos a tener la nuestra. Nosotros nos limitamos a dar la información, a dejarla ahí y decir, esto es lo que había. Si hay este papel es el que mostramos, si hay este testimonio es el que mostramos y tú eres el que tienes que... Claro. Y luego sobre la muerte, lo que se corrió entonces es que se suicidó. No que le mató la Guardia Civil ni nada, sino que él se suicidó. Ese, con permiso, es que tuve cuando hablaba antes de las casualidades... Se puso delante de la bala. Es que tuve en una visita guiada al cementerio de Santa Isabel, estaba acompañando esa visita y hablamos un poquito de cuando pasamos cerca de las tumbas. Y insisto, son esos datos que te ponen sobre la pista. Me llegó un chico y me dijo, oye, no sé si te interesa saberlo, pero mi tío fue el guardia civil que le pegó el tiro a la cabeza. ¿Ah, sí? Entonces, sí, y está puesto en el libro. Y entonces, eso ya te permite poder acceder a más información, a más datos, a ir... Y es una vorágine. O sea, parece un libro pequeño, pero aquí está condensada muchísima información. Que de todas formas, yo lo que quería insistir es que no hay información de nada en ningún sitio. La única información que hemos podido obtener ha sido del caso, el famoso periódico que encontró Julio, y de 4 o 5 familiares que nos han contado cositas, pero por favor no me nombréis, no me digáis, no sé qué. Luego sí que a raíz de salir sí que ha venido más gente y nos ha dicho, oye, este dato, sumar. Pero es muy importante eso, que quede claro que es que no había información. Mira, para que os hagáis una idea, perdona. Era lo se que dice, lo se oficial. cuenta, uno dice... Yo, por ejemplo, lo que acaba usted de contar de las farolas, yo no había oído nunca. Ah, ¿no? La primera vez que lo oigo. Pero claro, es que en cada presentación que hemos estado salía un dato más. Las farolas que había. Y eso que no había Twitter, Sí. Pues para que os hagáis una idea de lo difícil que es, una vez que ya había salido publicado el libro, fue contigo, creo, la hija de una de las víctimas se puso en contacto con Marian para pedirle información. No sabía qué había pasado con su padre. O sea, llegó a ese punto, o sea, ni los propios familiares podían saber muchas cosas. Vale, ahora volvemos con el juego de la inocencia. Naima,
has empezado a escribir la tercera parte, porque claro, el libro te corta el rollo así. Joder, vaya, ¿qué le pasa a Héctor? Y volverán a juntarse los dos, porque también parece que hay un inicio de algo, porque se queda ahí todo... O sea, también son los dos muy, muy complicados. Son muy complicados y no, Aisha desaparece, Aisha se va y ahí se queda. Pero sí hay tercera parte y sí está escrita. Está escrita entera. Y no, Héctor vuelve, rescató personajes del primer libro. Tiene más relación con el primer libro que con este. Este es como una etapa de transición en la vida de Héctor, en la que está en lo más bajo, está sin nada, por no decir no tiene ni nombre, ha perdido su identidad, es otra persona. Y cómo poco a poco, pues al final del libro, vuelve a lo que era antes. Y bueno, la tercera parte está ahí, pero pendiente de publicar o no publicar o a ver qué pasa. Vale, Para mi opinión es la que más me gusta, también. ¿La tercera parte? La tercera. La que no podemos leer. La que no se puede leer. Pues yo estoy deseando leerla, la verdad. Igual, si quieres te puedo hacer de lector cero. Vale, bueno, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre alguna de las tres novelas. Espera, que te acerquen el micrófono. No sé quién está. Bueno, yo no es una pregunta, sino deciros una cosa, daros las gracias. Las gracias por vuestra valentía, por hacernos soñar con vuestras historias, por darnos esa chispa de felicidad, de tensión, de intriga. Yo creo que sois valientes, sois geniales. El hecho de escribir un libro lo habéis avanzado un poco, pero hay mucho trabajo detrás, hay muchas cosas, y un libro que se puede leer en 3 horas, en 5 horas, dependiendo de la velocidad de cada uno, lleva meses, igual años de trabajo, y os merecéis todo lo mejor, porque es ya no solamente ese trabajo, sino exponerlo al público, recibir opiniones. Es todo un proceso bonito, muy bonito, pero también muy complicado. Así que muchas gracias, muchas felicidades y que haya muchos más libros vuestros. Y de todas y todos los autores locales, autores independientes, que cogen esa valentía, que no tienen el respaldo de las grandes editoriales, que no tienen ese apoyo logístico que puede haber en otras. Así que para mí tenéis todo mi agradecimiento y yo creo que por parte del público que está aquí estoy seguro de que compartimos ese entusiasmo quienes hemos leído vuestros libros anteriores, quienes vamos a empezar igual alguno de esos libros. Nos habéis hecho soñar, nos habéis hecho felices. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Yo, si se me permite, me gustaría hacer 2 preguntas. La primera la puede responder el que quiera. ¿De dónde sacáis las ideas para escribir los libros? Lo que dijo ayer Juan, que no había que preguntar. Bien, en nuestro caso es fácil, porque Marian y yo tenemos una gran ventaja. No nos tenemos que inventar un argumento. Todo lo que hemos escrito hasta ahora ya ha salido a nombre de los dos o solo a mi nombre, porque sí que es cierto que este es el primer libro que publicamos con los dos como autor, pero Marian ha estado ahí en todos los libros que he escrito y una parte muy importante de todos es de ella. Pero no nos tenemos que inventar personajes, no nos tenemos que inventar una trama, porque esa existe. Es la gran ventaja que tenemos frente a estos dos genios, porque lo nuestro no tiene mucho mérito. Es recopilar información, darle forma y lanzarlo. Entonces, las ideas las sacamos, en nuestro caso, de la realidad, porque quizás eso también es uno de esos detalles que nos debería de preocupar, ¿no? Una cosa está en lo que pueda salir de la imaginación de una persona, pero es que nuestros asesinatos, el crimen del Carabanchel o los crímenes del Sacamantecas que salió anteriormente,
son cosas reales que han pasado en nuestra ciudad, en las calles por las que estamos paseando, y ahí hubo charcos de sangre porque... Sí, por una ciudad que se supone que es tranquila, ¿no? Donde nunca pasa nada. Donde nunca pasa nada, sí. Y bueno, los que sí creáis novelas, Naima. Yo, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, una imagen que se te viene a la cabeza, puede ser una noticia que lees, unos sucesos que están pasando. Por ejemplo, el del Juego de la Inocencia, hubo una época que cada mes desaparecía, o cada 2 semanas desaparecía una chica en Granada. Y ya empecé a imaginar y salió esta novela. No tiene nada que ver con lo que pasaba en realidad no sé lo que pasaba en realidad, pero es a raíz de eso, como un detonante. Y en el caso Sí. de Kepa. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Daniel González las palabras que ha dicho, un escritor... Tú has sido el que las has pagado. Un escritor a la vez que es además muy bueno, y creo que en nombre de todos pues agradecerte la intervención, el merecimiento que nos has hecho. Y bueno, ¿de dónde saco las ideas? A ver, pues igual que Naima, bueno, yo soy aficionado, digamos, a leer mucho thriller, ¿no? Y entonces las ideas las saco, por ejemplo, de los periódicos. Yo soy de los de abrir el periódico no por los deportes o por lo local, sino por lo internacional, donde hay conflictos bélicos, cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con la guerra de Ucrania en la región del Donbass, es un conflicto que lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo porque esto no es actual, es una cosa que se arrastra desde hace tiempo. Y entonces, en mi ordenador yo voy clasificado todo por carpetas, ¿no? Y luego de ahí, pues igual digo, pues mira, aquí encajaría bien tal conflicto, ¿no? Entonces, pues eso, he hecho mano de los periódicos, todas las ideas me vienen de ahí, de cosas que son reales, que lo leemos, pero luego lo ficcionas, ¿eh? Sería una cosa así, porque como ha dicho Naima, pues una desaparición, ¿no? Pues de ahí empiezas a tirar, oye, pues mira, una desaparición, ¿qué puede acarrear? ¿Qué puede haber detrás de esa desaparición, ¿no? Y bueno, pues te empiezas a montar un poquito digamos, lo que es la trama, ¿no? ¿Qué motivos puede haber? ¿Por qué? ¿Quién es esa persona? ¿Con quién convivía? ¿Qué lazos le unía, digamos, a terceras personas? ¿Quiénes eran esas terceras personas? Bueno, al final, pues vas confeccionando todo. Bueno, tirando del mismo hilo, ¿qué os gusta más? ¿Hacer un esquema? O sea, tengo la idea, hago el esquema, escribo ya la novela, bueno, la escribo. La esquematizo en una página o en 2, o iniciáis la novela y luego dejáis que sea la misma trama la que se vaya enredando. Bueno, ¿qué tipo de escritores sois? Porque está el de método, ¿no? Y luego como el más anárquico, el más bohemio. En mi caso yo tengo una idea, pero no la tengo como estructurada. Y creo los personajes, yo digo, a ver, para esta novela tiene pues tantos personajes, ¿no? Vale, les doy forma y luego son ellos los que me van a llevar, digamos, según cómo es la personalidad de cada uno, pues me va a ir llevando. O sea, dejas que los personajes tomen el control de la novela. Eso es, sí. ¿Y tú, Naima? Yo más o menos igual, yo soy súper anárquica. Yo empiezo y me van apareciendo personajes y sucesos conforme voy escribiendo. No tengo una estructura, ni siquiera cuando empiezo no sé cómo voy a terminar. Yeah. Lo voy haciendo. Bueno, yo también hago eso. Yo con los libros sí que tengo el final, yo creo que escribo el principio y el final, y luego... Otra cosa es que el final lo cambie, claro. Pero bueno, o sea, que no sé si vale eso. Y he visto por ahí que alguien quiere hacer más preguntas. Que quería hacer una segunda pregunta, vale, perdona. Que sí que es un poco más de ámbito filosófico, pero como escritores de novela negra, ¿qué creéis? ¿Que las personas nacen siendo malas o que se van haciendo malas a lo largo de su vida? ¿Cuántos filósofos han intentado contestar esa pregunta? Yo creo que la maldad está en el hombre. Y luego, dependiendo de la educación que recibas o no recibas, te encauzarás por un sitio o por otro. La opinión personal, ¿eh? A ver, yo la mía es un poco más... me voy a meter en un gran berenjenal, ¿eh? No. Pero no podemos olvidar que somos animales. O sea, y como animales tenemos una serie de instintos
Y al final la idea que tengo yo es que la cultura, la sociedad, todas esas normas que nos ponemos, lo único que hacen es reprimir esos instintos. O sea, un león, aunque suene muy salvaje, pero un león joven que se encuentra con una manada de leones, ¿qué es lo que quiere? Hacerme con el control de esa manada. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Matar al león viejo? Pues lo mato. Y no pasa nada en la naturaleza. Eso, desde luego, trasladado a nuestra sociedad es algo impensable. Pero estoy convencido de que bueno, tampoco nos queda un poco... O sea, no es impensable matarlo, pero Yo no si estoy le de puedo acuerdo. quitar para ponerme yo, Sí. Yo no estoy de acuerdo, porque una cosa es la supervivencia y otra el ser malo. Entiendo como querer matar, gozar matando, gozar haciendo un mal. Un Pero es que- animal estoy segura de Un que no. asesino en serie, un sádico que va a secuestrar a alguien, lo va a torturar, luego lo va a matar, luego coge a otro. Eso no es supervivencia, eso es Claro. o maldad o traumas que le han Pero está ahí llevado a dentro. desencadenar Que no. cierta... Lo de los animales es supervivencia. Yo, para mí, los hombres somos malos. Pero es que siempre digo, o sea, yo estoy convencido de que la gran mayoría de los que estamos aquí, si no atracamos un banco es simplemente porque tenemos miedo a que nos pillen. Ya, pero bueno, una No, cosa... no, no. A ver, Si porque no tuviésemos sabemos. oportunidad, o sea, saber de vamos a ir a la sucursal de Santander y nadie se va a enterar, quizás no tendríamos tanto reparo. No, pero... Entonces, Pero una persona normal, Eso por lo lo menos hace un quiero león, creer ¿eh? que no reprime el ir matando Sí. a un cierto tipo de personas por la calle. Claro, Pero- pero el problema de un psicópata o de un asesino en serie es que no obtiene ningún beneficio. Claro. Por lo menos un beneficio... Porque claro, yo robo un banco y digo, "Bueno, me estoy llevando una millonada, claro, pues me pillan mala suerte, pero ahí obtengo un beneficio y tampoco estoy haciendo daño a nadie, en realidad, pero ya... Pero el psicópata sí que recibe un beneficio. Lo hace porque le gusta, porque quiere. Joder, pero... uf, no Sí, sé, sí, no. tiene un Sí, beneficio. sí, No monetario, sí. pero sí personal. Pero es un beneficio que el resto de las personas no lo apreciamos, o sea, no nos damos cuenta, pero ¿por qué haces eso? ¿Pero qué más da? O sea, ¿pero por qué? Sí, no sé. O sea, tú puedes entender que alguien cometa un crimen por dinero, sobre todo, ¿no? Básicamente, Yo ¿Cómo solo estoy quedando, por entendería un favor? crimen. Yo solo entendería un crimen Materialista. Esto que lo borren, ¿eh? como defensa o como defensa de un familiar. Eso sí. Sí, que lo bueno, sí, claro, entendería. si alguien entra en tu casa... Ningún intenta- otro tipo de crimen lo entendería. No, yo tampoco, o sea... Bueno. Buenos días. Me encanta la pregunta filosófica, por cierto. Necesitamos 3 horas. La mía era, me gusta el título, la importancia de los autores locales, ¿no? Estamos los que estamos arriba en el escenario y hay más gente que conozco aquí. ¿Se da la suficiente importancia a los autores locales? Es mi pregunta. ¿Os sentís arropados? ¿Hay huecos en librerías? ¿Hay huecos en ferias, firmas? ¿Se de dar de verdad? O sea, los autores locales, damos importancia a los autores locales. ¿Nos sentimos igual de arropados en ese mundo literario abstracto? ¿Quién quiere contestar? Bueno, yo creo que últimamente sí que se nos da un poquito más de importancia, como por ejemplo con festivales como este. O, por ejemplo, la quedada rural que recientemente se hizo en Cuartango. Entonces, bueno, allí tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones ante la gente y tal, ¿no? Y ahora pues, con el festival pues se nos va conociendo un poquito más. Siempre hay autores, lógicamente, que están más potenciados por editoriales fuertes y nosotros nos tenemos que abrir camino con unas editoriales modestas, ¿no? O incluso con la autoedición. Pero yo creo que en conjunto, yo sí que creo que estamos valorados. O sea, a ver, valorados en sentido de nuestro círculo de confort, digamos, ¿no? Que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pero luego lo que es el salto a lo que ya no es nuestro círculo, pues allí es donde se ve si hemos calado o no hemos calado. Yo, a ver, no me puedo quejar, porque de verdad que ni por asomo pensaría que creería hasta dónde han llegado mis novelas, ¿no? Desde la primera, además. O sea, yo cuando me inicié en esto, jamás pensé que, por ejemplo, Operación 92, que ha sido reeditada por la editorial Luzanza de Cuartango, llegar a estar entre las primeras, entre las listas de thrillers en habla hispana más vendidos de Alemania. La primera novela, ¿no? Luego la segunda, Estado Límite, pues en Estados Unidos, junto con El lazo del diablo.
O, por ejemplo, la de la ficha 145 de Nuremberg, que está ambientada en Polonia, además de la zona de Tierra Estella y así, y que hay un proyecto para traducirla al polaco. Pues en ningún momento hubiese pensado, yo cuando me pongo a escribir, digo, bueno, me voy a desahogar, voy a sacar esta historia, pero luego a lo que puede llegar una novela es tremendo, ¿no? Yo, desde luego, no me siento ni minusvalorado ni nada. Bueno, pues, recibo opiniones y, bueno, pues estoy contento. En lo que yo, vamos, me sobra. Con lo que a lo que he llegado ya me sobra, ¿no? Sí. Vale, ¿alguien más quiere contestar? Hombre, está claro que nunca vamos a tener la misma representación ni vamos a tener la misma importancia que un autor que vaya pues, con una editorial grande, tipo Planeta, tipo algo así. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que noto la diferencia de aquí de Vitoria a estar en Granada. Aquí en Vitoria sí que me ha resultado más fácil participar en presentaciones, en entrevistas, como que se le da más valor a lo que se hace aquí. Entonces, bueno, también depende de cómo te sepas mover y de la suerte que tengas de con qué gente vayas a dar. No sé, yo creo que todavía se le podría dar un poquito más de importancia porque hay muchos libros, seguro que los vuestros, por ejemplo, son muy buenos, pero que no tienen toda la voz que deberían de tener si fueran con otra editorial un poco más grande o con otro tipo de... Sí. Claro, está el tema del marketing, porque muchas veces muchos libros muy famosos yo los leo y digo, joder, pues no sé, también o es víctima de las expectativas, hay veces también, y luego te lees un local y ¿y por qué no está este y no está este otro? Pero claro, eso ya es es complicado, ¿no? Te tiene que coger una editorial y decir que eres el mejor o la mejor. Sí, no, eso es cierto. Yo suelo leer mucho autores locales, me gusta. Y muchas veces digo, es que esta novela es mucho mejor que esta que ha publicado una editorial convencional. Es que es muchísimo mejor. Sí, que le da 100 patadas. ¿Sí? Es que sí. Bueno, pero no tenemos pues esa potencialidad, digamos, de que se fije alguien. Claro, a ver, para publicar una convencional primero tienes que tener un agente literario. Eso es así. Es todo contactos. Tienes un agente literario que habla por ti, te defiende y ante las editoriales te presenta y tal y ya está. Pero claro, un agente literario se nos iría todo lo que ingresamos, se nos iría en gastos, porque eso es carísimo, ¿no? Pero ya te digo, yo he leído muchísimo, os he leído a vosotros y a mucha gente, a Daniel, por ejemplo, también, o a María, también que está ahí. Y bueno, son autores que valdrían perfectamente para ser publicados por grandes editoriales, de verdad que digo. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Yo tengo una para Naima Muñoz. Bueno, has publicado 2 libros y tienes un tercer libro escrito que aún no está publicado. ¿Hay fecha o hay intención de publicarlo o algo así? En principio no se va a publicar por temas de, bueno, lo que hablábamos de editoriales convencionales, editoriales más modestas. Muchas veces una editorial pequeñita pues te crea problemas. No funciona como debería o no tiene la profesionalidad que debería. Entonces, de momento, el libro no se va a publicar. ¿Y no tienes posibilidad de rescatarlo? Si consiguiera otra editorial, también me tendría que publicar el primero y el segundo. Si consiguiera eso, se publicaría, pero si no, se queda en mi ordenador. Claro, porque la editorial tiene los derechos. Claro. Y tú no quieres continuar con ellos. Claro. Vale, y tampoco puedes autopublicarlo ni nada. Tampoco, eso es como si fuera suyo el libro. ¿Y no tiene fecha de finalización el contrato ni nada? Yo lo puedo finalizar, pero si lo finalizo el primero y el segundo no se pueden seguir vendiendo, a no ser que se publiquen por otra parte. Ya. Sí. Así que no. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Todos escribís novela negra, policíaca, y quería haceros 2 preguntas. Primero, una reflexión, que dais un poco de miedo a veces porque es que sabéis todos los trejimanejes para salir como indemnes de un asesinato, entonces me dais un poco de miedo. Eso lo primero. Y segundo, ¿qué pensáis cuando, sobre todo vosotros, perdona que no me salen María ni Julio,
cuando salen noticias de asesinatos o de rollos negros en las noticias, si enseguida os montáis vuestro propio libro, ¿no? Y me estoy acordando ahora mismo del caso de Sancho. Entonces dices, ¿de verdad se puede hacer un libro o no se puede hacer un libro con las noticias que salen en Telediario? Me toca. Sí, que no la veo. Bien, a ver, se podría hacer un libro, yo creo que prácticamente con cualquier crimen. O sea, porque al final lo que nos llega a las noticias son simplemente eso, cuatro datos que nos dan unas pinceladas, nos cuentan, pero detrás de cualquier, sobre todo si hablamos ya de asesinatos, lo que tiene que haber detrás siempre es algo más de lo que podemos pensar. Y estoy segurísimo, de que prácticamente de cualquier noticia se podría hacer. En el caso de Marian y mío, sé que suena muy tópico de escritor, pero creo que no hemos elegido todavía ningún caso. Los casos siempre nos han elegido a nosotros. O sea, a la hora de sacar, por ejemplo, o sea, es que realmente no sabría ni decirte cómo llega un día, nos ponemos a hablar y decimos, vamos a sacar un libro hablando sobre el crimen del Carabanchel, ¿no? Surge, o sea, sé que suena un poco raro, pero surge y de repente nos encontramos los dos trabajando en lo mismo y dando esto como fruto. Entonces, sí que yo, en más de un caso de los que comentas, de los más famosos que ha habido últimamente, le das vueltas, incluso te planteas la posibilidad de hacer algo sobre ello, pero no es suficiente, para nosotros no es suficiente. Hace falta eso, que sea algo que nos llene a los dos y de verdad que suena atópico de escritor, pero que el caso nos llega a nosotros y no nosotros lo busquemos. Yo de todas formas te diría que desgraciadamente sí. Cada noticia de ese estilo daría para un libro. Otra cosa es que nos elijan o no. Pero sí, sí. Yo o sea, a veces... fíjate qué filón tenemos los escritores, porque cada día hay una noticia de ese estilo. O dos. Yo a veces pienso que el algoritmo de Google dirá, pero este tío, o sea, porque claro, empiezas a mirar cosas en cómo hacer una bomba o cómo tal, o sea, qué sé. No sé el algoritmo, pero lo que sí que te puedo decir que uno de los sitios en los que hablamos mucho de nuestras cosas es cuando yo voy a trabajar y estoy metido en el BEI. Y si vieses la cara de algunas personas cuando estamos comentando, entonces le mata de tal forma, yo creo que ya habría que... Es terrorífico, o sea, cómo me mira la gente. Si me habéis visto alguno y ahora ya sabéis el motivo. Pues no te digo nada, Kepa. Fíjate tú. Con lo del plutonio, lo de la bacteria esa asesina, madre mía, no sé. Sí. Cualquier día te entran los SWAT en casa, te tiran la puerta y desapareces. Sí. No, a mí ya me suele preguntar, pero ¿cómo tú, una persona que eres pacífica, que tal, puedes escribir estas cosas, ¿no? Pues bueno, al final... Soy pacífico porque las escribo. Pues y en el fondo a todos nos gusta un poco el morbillo. Sí, todo. Hombre, no hay más que ver el éxito que tiene, no sé, la novela negra, bueno, cualquier que la he visto yo también, la del Cuerpo en llamas, la de la chica esta que mató ¿cómo es? Rosa Peral. No sé, yo ya me he visto la serie, el documental y estoy buscando un podcast que he oído que hay por ahí y todavía no lo he encontrado, pero lo estoy buscando. Perdona, ¿y el atentado ese de Endaya, eso te lo inventaste o es cierto? ¿Cuál atentado de Endaya? De tu libro, de las 145. Esa quepa. ¿Cuál, perdón? Un atentado en Endaya, del 149. Sí, bueno, a ver, ese es ficcionado, ¿eh? Eso sí, eso no tiene nada que ver. En este libro hay historia, o sea, lo que es real, que todos los conocemos, y luego la ficción. Entonces, yo solía ir, cuando iba de vacaciones, solía coger el tren en Endaya, ¿no? Entonces, yo sabía que ahí se había realizado la entrevista entre Hitler y Franco, ¿no? Y claro, pues yo es que cuando voy a investigar a un sitio me mimetizo mucho con esto, incluso veo a los personajes
tanto que fueron reales como los ficticios los veo desfilar por mi esto. Y entonces pensé, esto puede dar lugar a lo que... Bueno, de todas formas, también le digo una cosa, que la resistencia francesa preparó un atentado similar. O sea, eso yo lo supe después, ¿no? Pero sí que la resistencia francesa preparó ese atentado que nadie sabía, prácticamente casi nadie sabía dónde se iba a realizar esa entrevista. Sí que había muchos nazis en Donosti y en Hendaya, y bueno, en la zona de Biarritz y así, y que se estaba preparando algo, pero nadie sabía en realidad dónde o qué se iba a celebrar. Entonces la resistencia francesa, junto con parte de la española, preparó algo, estaban decididos a llevar algo adelante. Pero bueno, algunos decían que sí era la entrevista, que sí era un encuentro en un hotel de Donosti, en el Hotel Londres de Donosti. Bueno, había algo ahí, ¿no? Incluso, bueno, si no matar a Franco o a Hitler, pues matar a un alto cargo de la Wehrmacht francesa, de la nazi, perdón. Entonces, bueno, no, el atentado es ficción y, bueno, lo único que hice fue recrear un poquito la estación, cómo era el tren, que el América, se llamaba América, el tren blindado de Hitler, y bueno, pues la disposición, cómo estaban los vagones, cómo era el interior del vagón en el que se hizo la entrevista, cómo se situaron los principales, bueno, pues Hitler y luego el equipo diplomático de cada uno, cómo por ejemplo, al que fue abuelo de un alto cargo de Vox, del partido de Vox, se le impidió la entrada. Además el propio Franco el propio Hitler fue el que le dijo, no, usted fuera, usted no entra, porque estaba en contra de que España acabara entrando en la contienda. Era el único reticente a que España entrara en la contienda, ¿no? Entonces todo eso me dio pues para pensar que ahí se podía cometer un atentado. Pero bueno, el atentado es ficción y nada más, ¿no? Estaríamos, sin duda, muchísimo más rato... Perdón, es que tenemos que cortar, lo siento. Yo soy el malo de la película. En esta película negra hago de malo. Estaríamos mucho más rato, porque esto ha dado juego para mucho más. Os invito a que lo hagáis. Tenemos una sala, la Sala Armentia, donde nuestros invitados firmarán libros, están a la venta con Elcar, tenéis nuestro merchandise y yo creo que un fuerte aplauso, ¿no?, a todos ellos. Muchas gracias. Recordaros que dentro de 20 minutos aproximadamente tenemos a Miquel Santiago, que nos va a hacer Gatos y bombas, del thriller a la novela Enigma. Nos va a hacer una presentación muy interesante, pero tenemos ese ratito ahora para que podáis estar con ellos en la Sala Armentia, porque si no, no podríamos estar. Así que os invitamos a que vayáis allí. Gracias.